ha quedado que le teníamos que avisar para que nos habilite, para que nos registremos en un grupo. Ok, esperen un momentito. Eh, eh, a ver, ¿quién era que estaba sin grupo? Eddie Florin. ¿Cuál es el punto? ¿No tiene grupo? ¿Cuál es la consulta que tenía? Sí, estamos en grupo, pero no hemos registrado en la plataforma. O sea, ¿es usted de alguien más? Sí, todo mi Presente, grupo. ingeniero. Yo, ¿Cuántos son? Raúl Zambrana, ingeniero. ¿Cuántos alumnos son que están sin grupo? Son 4 de mi grupo. 4 alumnos que están sin grupo. ¿Eso? Hola. Sí, ¿Y a qué se debe que no tienen grupo? es que nos organizamos un poco tarde y cuando quisimos registrar en un grupo ya no estaba habilitado. Ya bueno, esperen un rato. Sabe que los temas ya fueron aprobados, ¿cierto? Sí. Ok, esperen un rato, lo voy a agregar.
¿Cuál es su apellido paterno? Flores Camposano. Flores Camposano Eddie. Sí, Bueno, está en el grupo número 13. ¿Quién es la otra persona? Yo igual, ingeniero, Zambrana, Yauri, Raúl. Ok, pero un ratito. Zambrana Raúl. Sí. Ok, está en el grupo 13. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, una pregunta. Nosotros del grupo 11 hay 7 en la lista de aquí del virtual, pero hay uno que no tenemos idea de quién es. Se entró y no preguntó ni nada y tampoco se ha comunicado con nosotros. Tienen que ubicarlo. ¿Alguien más que está sin grupo? faltan los otros dos ingenieros, pero creo que no están conectados. No, pues no sirve. Ok, Por lo pronto trabajen los dos normalitos. está bien. Ok. Espérenme un ratito, por favor. Voy a actualizar la lista. Ok, bien, vayan por favor sacando sus apuntes. Tomen nota de lo siguiente.
Bueno, a ustedes todavía no les comenté, creo, el sistema de evaluación, ¿no? ¿O ya lo tienen? Hola, ¿me escuchan? No, ingeniero, todavía. Bueno, entonces tomen nota, por favor. Contenido de la materia tampoco les dicté, ¿no? Ya, espérenme un ratito. Bueno, en clases anteriores habíamos comentado algunas características relacionadas a la materia en términos de lo que viene a ser desafíos. Habíamos puesto algunas referencias como la calidad, la productividad, la innovación. Además, habíamos comentado bastante sobre lo que viene a ser el proyecto de la materia. Todos, en teoría, ya tienen su tema aprobado, por lo tanto, no tienen que esperar absolutamente ningún tipo de avance para empezar a desarrollar el software. Asegúrense de cumplir con todas las características descritas cuando hemos hablado del proyecto. Por lo demás, pueden empezar el desarrollo. La única restricción que tienen relacionada al proyecto es utilizar Scrum. Y en cuanto a modelos, usar lo que viene a ser C4 y opcionalmente UML si ven que en algunas partes no llena sus expectativas, por decirles algo, C4. Pero voy a volverlo a comentar ahora ya de manera más sintetizada porque los detalles ya las di relacionados al proyecto. Empecemos colocando objetivo general de la materia. Escriban eso. Este objetivo que voy a comentar con ustedes es válido para toda el área de ingeniería de software. Es decir, tanto para ingeniería de software 1 como también para ingeniería de software 2. ¿Okay? Entonces vayan tomándolo nota y escribimos lo siguiente. Consolidar los conocimientos sobre desarrollo de software a través de la aplicación de estrategias para permitir desarrollar productos de calidad basados en procesos con productividad centrados en la innovación. Bueno, como lo ven, ese objetivo prácticamente resume todo lo que habíamos comentado en la primera y segunda clase cuando hablamos sobre las características de la materia. Esta materia, como ustedes saben, probablemente es la materia más cómoda, tanto para ustedes como alumnos, como también para el profesor. Porque no existe nada más fácil que tomar un examen de ingeniería de software, tampoco existe nada más fácil que dar un examen de ingeniería de software. Porque cualquier cosa que se les puede preguntar está relacionado a todo lo que es el software. El software empieza desde que nace, o sea, se empieza a hacer sus definiciones, se planifica, se desarrolla,
se pone en marcha, se pone en producción, como se dice, y se hace el mantenimiento. Es decir, todo lo que tenga que ver con software es, llamémoslo así, es nuestro trabajo. Hablar de consolidación es obviamente hablar sobre algo que ya está hecho, y lo que ustedes han venido haciendo a lo largo de su carrera es justamente eso. Han venido aprendiendo, por ejemplo, en materias muy específicas con contenido definido. Por ejemplo, cuando hablaron de algoritmos, hablaron solo de algoritmos. Cuando hablaron de estructura de datos, solamente hablaron de estructura de datos. Cuando vieron el tema de base de datos, solo hablaron de base de datos. Y así sucesivamente. Acá en ingeniería de software, obviamente, es en todo. Por eso decimos la integración, la consolidación de todo el contenido que nosotros precisamos en el ámbito de lo que es el desarrollo de software. Pero no lo vamos a hacer por hacer, sino habíamos quedado que lo vamos a hacer desde el punto de vista de conseguir esas características, ¿no? Calidad, productividad e innovación. Bueno, eso sí lo hemos comentado. Ahora, coloquen contenido de la materia como un subtítulo. Lo que les voy a comentar ahora más o menos son los puntos sobre los cuales vamos a trabajar en el transcurso del presente semestre. Primer punto, introducción a la ingeniería de software. Introducción a la ingeniería de software. Segundo punto, métricas en el software. Tercero, tecnología en el software. O quizás más formalito, tecnología de la ingeniería de software. Pónganlo así mejor. Tecnología de la ingeniería de software. Punto 4. Dirección de proyectos de software. Dirección de desarrollo de proyectos de software. Vamos con el punto 5. Estimaciones en proyectos de software. Estimaciones en proyectos de software. Punto 6. Organización de equipos de desarrollo de software. Punto 7. La gestión de riesgos en proyectos de software. Punto 8. Planificación del tiempo. Punto 9. Mecanismos de seguimiento y control.
Punto número 10. Plan de administración de proyectos de software. Plan de administración de proyectos de software. Entre paréntesis, PAPS. P-A-P-S. PAPS. Punto 11. La calidad en el software. Hasta ahí es el contenido básico. Anoten ahora contenido complementario. El primer punto, ingeniería de software asistida por computadora. Ingeniería de software asistida por computadora. Otro punto, ingeniería de software de sala limpia. Otro punto, desarrollo de software basado en componentes. Otro punto, la arquitectura en el software. Otro punto, la gestión de datos no estructurados. Y finalmente, estándares para el desarrollo de software. Bien, ese es el contenido que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Eso, la primera parte que está como contenido, simplemente, todo eso probablemente lo vamos a ir desarrollando en las sucesivas clases que vayamos a tener. En cambio, eso que está como contenido complementario es más probable que lo vamos a ver directamente aplicado en cada aplicación, software que ustedes desarrollen en el transcurso del semestre. Voy a hacer un breve resumen de cada punto para que tengan una idea más cabal sobre estos temas. ¿Listo? Por ejemplo, en el primer punto, introducción a la ingeniería de software, que vamos a hacer ahí, vamos a hablar de manera general del software desde una perspectiva del lado del producto, como también del lado del proceso. Es decir, vamos a tratar de
comprender muy bien todos aquellos aspectos relacionados al software, lo cual obviamente para todos nosotros se convierte en una especie de cultura general. Pero es preciso comentarlo para probablemente resaltar o despejar probablemente en algunos casos algunas situaciones o conceptos relacionados a lo que viene a ser el contexto del software. En el punto número 2, que habla de métricas en el software, lo que vamos a hacer ahí es conocer algunos métodos que nos permitan realizar mediciones, por decirles algo. Nadie puede decir si tiene una mejor calidad de producto o no, o si tiene una mejor productividad en sus procesos o no, si no hace mediciones correspondientes. Las mediciones es algo muy habitual en la vida cotidiana del humano. Si ustedes se dan cuenta, absolutamente casi de manera permanente estamos midiendo todo. Y el software no debería ser la excepción. Y acá justamente lo que vamos a hacer es eso, conocer algunas formas de cómo medir el software. Y estas mediciones seguramente al final lo que nos va a generar es lo que conocemos como una información de tipo estadística, histórica, que con seguridad la vamos a utilizar para el momento de tomar decisiones o realizar estimaciones como tal. En el punto número 3, tecnología en la ingeniería de software. Para mucha gente parecería que la tecnología del ingeniero de software se reduce simplemente a los lenguajes de programación o hardware y nada más. Sin embargo, la tecnología de la ingeniería de software es mucho más que eso. Ese día justamente vamos a comentar de cuál es la tecnología que debería utilizar un ingeniero de software al momento de realizar su trabajo. No debemos olvidar que nosotros como ingenieros mínimamente nos ocupamos de la tecnología de dos lados, ¿no? Por un lado, usamos tecnología para hacer nuestro trabajo, pero también por otro lado, lo que nosotros generamos como productor al final se convierte en tecnología de quienes lo usan dicho producto. En el punto número 4, direcciones de proyectos de software, seguramente, dirección de proyectos de software, mejor dicho, seguramente este es un tema, junto a todos los demás que están con el título de proyectos de software, es lo que nos va a llevar gran parte del contenido de la materia. La idea de este tema relacionado a proyectos de software es que podamos trabajar sobre un rol que probablemente algunos de ustedes aún todavía no lo ha hecho. Por decirles algo, si ahorita alguien los contrata como analistas o diseñadores o programadores, con seguridad tienen todo el conocimiento, tienen todo lo que se requiere para poder realizar ese trabajo sin mayor inconveniente. Sin embargo, cuando uno desarrolla un software, un proyecto de software, llamémoslo así, el proyecto requiere mucho más que escribir código, que hacer diseño, que hacer análisis. Por ejemplo, requiere una dirección. Y ahí es donde aparece este tema. El rol que vamos a ver, vamos a comentar ahí, es el gestor de proyectos de software. ¿Quién es el gestor del proyecto de software? El gestor del proyecto es un ingeniero de software que tiene la responsabilidad central, obviamente, la dirección del proyecto. Eso estaremos comentando en el punto número 4. En el punto número 5 vamos a estar hablando sobre estimaciones. Siempre que uno desarrolla un proyecto de software, aparecen preguntas por lo general muy naturales, como por ejemplo, algo que todo cliente quiere saber es cuánto va a costar el proyecto, en qué tiempo se va a entregar el proyecto.
Y también a los desarrolladores les interesa saber cuál es el esfuerzo humano requerido para desarrollar dicho proyecto. Entonces, ese tipo de preguntas que son muy importantes, porque fíjense, si uno entregara respuestas incorrectas de costos, de tiempo, podríamos tener serios inconvenientes. Por ejemplo, si yo doy un tiempo o un costo muy alto, es probable que el cliente termine asignando el proyecto a otro desarrollador. O si pongo el otro lado, pongo un costo, un tiempo bastante mínimo, nosotros desarrolladores podemos quedar muy mal porque no lo vamos a cumplir. Y por lo general los clientes utilizan como una referencia para tomar decisiones de asignaciones de proyectos, entre otras cosas, obviamente, el costo, el tiempo de desarrollo de un proyecto. En ese punto vamos a estar comentando sobre distintas maneras de hacer estimaciones en proyectos de software. En el punto número 6, hablamos de organizaciones de equipo de desarrollo de software. Ahí lo que vamos a comentar es las distintas alternativas que nosotros podemos utilizar para organizar un equipo de desarrollo de software. Por ejemplo, nosotros sabemos que siempre que se desarrolla software, por lo general se requiere un equipo. Y un equipo obviamente es un conjunto de personas que de repente con distintas especialidades y características van a reunir un esfuerzo y van a lograr desarrollar el proyecto. Sin embargo, para eso vamos a tener distintas maneras de organizar al equipo. Desde lo que viene a ser, por ejemplo, estructuras totalmente horizontales, probablemente jerárquicas, verticales podría ser. En fin, eso vamos a estar comentando en el punto número 6. En el punto número 7, cuando hablamos de gestión de riesgos, aquí vamos a comentar de lo que probablemente es la causa, con seguridad por no decirle, es la causa central para que los proyectos al final terminen no cumpliéndose desde el punto de vista de su planificación. Es decir, mucha gente, de manera natural, y más todavía cuando se trata de proyectos, utiliza la planeación, la planificación como el camino para lograr el éxito, y eso está correcto. Para la ingeniería de software, el camino al éxito es justamente la planeación. Sin embargo, esa planeación, si no está debidamente protegida, podría verse afectada por situaciones no esperadas, que podrían obviamente afectar, alterar al plan y haciendo que finalmente dicho plan no se cumpla. Estas situaciones no previstas, no esperadas, que pueden ocurrir, nosotros lo vamos a definir como riesgos. Y en ese punto lo que vamos a hacer justamente conocer maneras, formas de cómo tratar, de cómo gestionar a los riesgos, donde con seguridad el propósito central no es necesariamente eliminar los riesgos, sino darles una gestión que nos permita reducir, por un lado, la probabilidad de que estos riesgos se den, y por otro lado, reducir el impacto de estos riesgos en el proyecto en el caso que realmente sí se presente. El punto número 8, cuando hablamos de planeación del tiempo, ahí lo que vamos a comentar es lo siguiente. También es bastante conocido que cuando desarrollamos software, por lo general se ocupa una
cantidad de tiempo relativamente larga, podría estar expresada en meses. Y cuando no hay una suficiente planeación acerca de cómo ocupar ese tiempo, fácilmente se cae en la situación donde por ejemplo, voy a poner un caso. Supónganse que hay que desarrollar un proyecto y nos han dado 8 meses para entregarlo porque eso es lo que hemos considerado que se requiere, o se ha hecho una estimación de ese tiempo. Pero sucede que cuando no hay una organización del tiempo de vida, podríamos tomar las cosas de manera relativamente superficial y podríamos caer en la situación donde, no sé, el ejemplo clásico, ¿no? Hemos consumido un 70% del tiempo y apenas hemos avanzado un 30% de lo que hay que hacer. Es decir, nos queda un 30% de tiempo y un 70% de cosas por hacer. Y eso puede ocurrir en la medida en que no exista una planeación acerca de cómo organizarnos y aprovechar el tiempo que se dispone. En ese punto 8, seguramente vamos a estar también hablando de maneras de cómo podemos estructurar, organizar el tiempo. El punto número 10, que es el PAPS o el Plan de Administración de Proyectos de Software, en síntesis, es un documento, es un plan, como dice su título, en el cual van a aparecer todos los puntos que acabamos de mencionar. O sea, todos los puntos que acabo de mencionar, ustedes, por ejemplo, van a elaborar un plan para su proyecto. Van a realizar un PAPS. Y en ese plan va a estar descrito los puntos que acabamos de comentar, es decir, estarán las métricas, estarán las estimaciones, estarán el análisis de riesgo, la planeación del tiempo, la organización del equipo, es decir, todos esos puntos van a estar ahí. Eso quiere decir que cada punto que vayamos avanzando, que lo que anteriormente, ustedes lo tienen que ir aplicando a su proyecto. Y cuando lleguemos a ese punto número 10, lo que ustedes van a hacer es entregar el PAPS aplicado al proyecto de la materia que están desarrollando en este semestre. En el punto número 11, dice la calidad en el software. Bueno, está ahí como un título. Sin embargo, sobre la calidad en el software vamos a estar hablando todo el tiempo, es decir, todas las clases probablemente vamos a hablar de lo que es la calidad en el software. Por lo tanto, no es que va a haber un día exclusivamente que nos vamos a centrar a hablar de la calidad. Vamos a estar hablando de manera permanente, pero lo puse como un tema para que lo queden registrado y cuando estén leyendo sus libros de software puedan buscar un tema con ese título y poder profundizarlo. Hasta ahí viene a ser el contenido básico de la materia. Eso vamos a desarrollar seguramente a lo largo del semestre en cada clase. De ahí en adelante el contenido complementario, como les decía, lo vamos a ver seguramente reflejado en cada uno de los proyectos que ustedes van a ir realizando a lo largo del semestre. Por ejemplo, ¿alguien escuchó hablar de ingeniería de software asistida por computadora? ¿Alguien escuchó hablar de lo que es ingeniería de software asistida por computadora? A ver, vamos con Rudy Quispe. ¿Escuchó? Bueno, creo que. Vamos con Simón Sagredo. Creo que tampoco. A ver, escuchemos a Omar Monzón. Pero no son las herramientas Scale para los diagramas. Eso, ¿no? Pero bueno, está bien lo que ha dicho. Está bien.
Sin embargo, ahí es donde quiero que cambiemos el concepto que tenemos de lo que vienen a ser las herramientas Case. Su compañero, por ejemplo, menciona, dice, ingeniería de software escrita por computadora son las herramientas Case. ¿Está correcto? Ejemplos. ¿Alguien conoce alguna herramienta Case? Nadie. A ver, escuchemos a Wilfredo Morales. ¿Alguna herramienta Case que conozca? Architect. Architect. A ver, Blanca Romero. Blanca, ¿alguna herramienta Case que conozca? No la escucho, Blanca. A ver, vamos con Fernando. José Oña, ¿o qué apellido? Snap, ingeniero, Architect igual. ¿Se escucha, ingeniero? ¿Qué herramienta Case conoce usted? Architect, Snap. Bueno, me imagino que conoce un montón, ¿no? Es decir, hay varias herramientas Case, quizás una de las más usadas en la universidad es el Architect. Pero ahí es donde quiero que cambien la forma. Dos cosas van a hacer ustedes, y anótenlo bien. Las herramientas Case o la ingeniería de software asistida por computadora, si para algo sirven, no es para lo que la gente normalmente a veces lo usa. Si somos sinceros, la mayoría que utiliza una herramienta Case lo hace con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Dibujar diagramas. ¿No? Es decir, las herramientas estas tienen ciertos componentes que les facilita dibujar los diagramas. Bueno, no está mal, pero no es eso el propósito central de las herramientas Case. Menos todavía se utilizan el concepto de dibujar, porque si fuera solo dibujar, cualquier herramienta que tenga ese tipo de componentes, como por ejemplo Visio, me serviría. ¿No ves? Sin embargo, ustedes van a hacer dos cosas. Por un lado, van a leer los libros de ingeniería de software, y se lo estoy anticipando. Todo el contenido complementario tienen que leerlo. O ese título lo van a buscar en los libros de ingeniería de software. Van a leer en libros temas que hablen de ingeniería de software asistida por computadora. Pero quiero que lo lean con una visión bastante clara. Yo les voy a decir, por ejemplo, cómo o para qué queremos usar las herramientas Case. ¿Para qué queremos usarlas? Para acelerar la productividad. Nosotros tenemos desafíos en el ámbito, por ejemplo, de la calidad, de la productividad y de la innovación. ¿Cómo yo podría mejorar mi productividad? Una alternativa es un camino en todo caso. Algo que me puede conducir a eso son las herramientas Case. Entonces, léanla, vean de manera bastante objetiva desde un punto de vista de cómo es que las herramientas Case pueden acelerar el proceso de software. Y ahí van a entender, por ejemplo, que una herramienta Case no es un mero editor o para dibujar diagramas. Es más, borren el concepto de dibujar. En vez de dibujar, deberían ocupar el concepto o el término de modelar. Modelar software. Modelar es una cosa muy distinta a dibujar. Ahora que para modelar hay que dibujar, de repente sí. Pero lo que nos interesa es modelar. Es decir, la realización de modelos. Ahora, ¿qué valor tienen los modelos? Bueno, habría que ir leyéndolo, habría que ir viéndolo. Va a llegar un día en el cual ustedes me van a mostrar de manera bastante clara, tanto en la documentación que van a presentar como en las presentaciones final del software, la manera de cómo han integrado la herramienta Case a su entorno de desarrollo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta bastante sencilla. Si yo les pregunto, ¿cuál será la herramienta favorita para un contador? ¿Alguien tiene alguna idea?
Ahora vamos con Wendy. Wendy Mamani. Bueno, a ver, ¿alguien? Excel, tal vez, ingeniero. Podría ser, pero... A ver, ahí Los sistemas contables, ingeniero. Julio, a ver, ¿qué dijo Julio? Los sistemas contables, ingeniero. Eso, ¿no? Claro que sí. Sí, es cierto, Excel les puede ayudar bastante, pero no les va a ayudar nunca con un sistema contable. ¿No ves? Quítenle el sistema contable a un contador. Es como que le apagan la luz. ¿Cuál será una de las herramientas favoritas no sé, de un diseñador, de un ingeniero, un arquitecto? Muchos van a decir en AutoCAD, está bien. ¿Cuál será la herramienta favorita de un asistente, una secretaria? Bueno, vamos a decir Office. Si yo le quito el sistema contable al contador, el contador está en serios problemas. ¿De que puede seguir haciendo su trabajo? Seguramente que sí. Pero ¿qué va a pasar? Va a cambiar su productividad para empezar. Si yo le quito una herramienta como el AutoCAD a un diseñador, va a tener que volver a su mesa de dibujo. ¿Cuál es su problema? Su productividad. Si yo le quito un Office a una secretaria y le entregaría una máquina de escribir, ¿de que va a poder seguir haciendo sus cartas? Claro que sí, pero ¿qué es lo que cambia? Su productividad. La pregunta es, si a ustedes como ingenieros de software les quitan la herramienta Case, ¿su vida se ve afectada? No, no pasa nada. Y sin embargo, debería pasar. No sé si me entienden la idea. Debería pasar. Para ustedes debería ser crítico no contar con una herramienta más. Y si ahora no lo entienden, no lo sienten esa necesidad de usar una herramienta Case, es porque probablemente no lo están usando, no lo están explotando para lo que es. Nunca se olviden, las herramientas Case han sido diseñadas, desarrolladas exclusivamente para ingenieros de software. No hay otros usuarios. Es para ellos. Las herramientas Case es un paso a la, entre comillas, automatización del desarrollo del software. ¿Por qué no lo es? Porque no se han dado el tiempo de leerlo, de entenderlo, de explotar el uso, en aprender a usar las herramientas Case. Nadie les va a enseñar, y estamos en una época que nadie les agarra la mano para aprender a usar una herramienta Case. Ustedes tienen la suficiente eficacia y obviamente un montón de tutoriales que fácilmente aprenden a utilizar de forma correcta las herramientas Case. Pero si no saben para qué sirven o qué pueden hacer con ellas, obviamente vamos a estar en lo mismo. Por eso es que es preciso que lean. Hace tiempo atrás ya les decía, van a haber proyectos donde si trabajan de manera tradicional, probablemente un semestre, 2 semestres juntos no les van a alcanzar para hacer un proyecto, y sin embargo en la materia van a tener 3 semanas, 4 semanas tal vez para hacerlo. Entonces hay que mirar alternativas, hay que mirar herramientas que nos permitan mejorar nuestra productividad. Una alternativa, un camino, es eso, la ingeniería de software asistida por computadora. El otro punto que también tiene que ver con la productividad es el desarrollo del software basado en componentes. De eso no cabe duda, estoy más que seguro que todos ustedes, cuando desarrollan software, de una u otra manera ocupan componentes. Algunos de manera consciente, otros de manera muy inconsciente, o sea, ni saben que lo están ocupando, pero lo están haciendo. ¿Qué es un componente? ¿O para qué me sirve un componente? Más allá de que me facilita el trabajo, el ocupar un componente desarrollado por externos o de repente por mí mismo hace tiempo atrás. Hay un solo punto bastante claro que trae de beneficio el usar componentes. Por un lado, la productividad. El desarrollo de software basado en componentes más o menos tiene un sueño, o una idea en todo caso,
parecido a esto, ¿no? Que cuando tengamos que hacer un software, no tengamos que hacer todo. Deberíamos, en teoría, preocuparnos por definir una arquitectura y luego buscar componentes y ensamblarlo en dicha arquitectura y tener un software. Es como que quisiéramos ensamblar un software. Es algo parecido a lo que ocurre cuando armamos un equipo, una computadora. Cuando armamos una computadora, ¿qué ocurre? No sé, los componentes están tan separados y tan claros que yo puedo componer una memoria RAM hecha en un país, un CPU hecho en otro lado, un disco hecho en otro lado. Está tan organizado, tan estructurado, que fácilmente lo puedo hacer. Y por otro lado, fíjense este otro detalle. Sigamos como ejemplo la computadora. Si por alguna razón tienen un problema en la memoria del computador, la memoria está con problemas. En el peor de los casos, ¿qué tienen que hacer? Agarrar, sacar esa memoria y reemplazarla por otra, ¿no? Y no tenemos que mirar ni preocuparnos por lo demás. En el software sería ideal que pase exactamente lo mismo. Dos cosas. Por un lado, construir software más rápido. ¿A través de qué? A través de usar componentes. Y por otro lado, el desarrollar un software con la mentalidad de componentes nos va a conducir a que cuando tengamos que hacer algún cambio, ese cambio pueda estar tan centralizado en una parte que de repente yo simplemente agarro, lo voy a sustituir y no debería afectar a los demás. Ese punto que para nosotros está como con el título de Ingeniería de Software basada en componentes, combinándola con el otro punto que está más adelante que titula Arquitectura en el Software, nos debería conducir a lograr, a desarrollar un software con dos beneficios muy importantes y quiero que lo anoten para que cuando ustedes hagan su software, lo coloquen como un desafío. Porque no se olviden, van a hacer varios software a lo largo del semestre, pero nunca en su desafío está demostrar que saben programar o que el programa va a correr. Claro que saben programar, claro que va a correr. Lo que deben demostrar es que cumpla con las características de que tenga calidad, tenga productividad, tenga innovación y todo lo que hemos comentado. Primer punto, le decía de esos dos temas. Los componentes con seguridad me va a conducir a agilizar mi proceso de desarrollo. Lo voy a hacer más rápido. Ya ustedes lo hacen. Ustedes, por ejemplo, utilizan componentes, utilizan framework, utilizan servicios, utilizan un montón de este tipo de elementos que nos permite acelerar el proceso de desarrollo, ¿no ves? Sí. Pero yo no solamente debería ocuparme de consumir estos componentes o de consumir estos servicios por lo que usemos, sino también debería producir mis propios componentes. Siempre que haga algo, debería siempre pensar en que lo que estoy haciendo me pueda ser útil para otro proyecto o finalmente publicarlo en algún lugar. Entonces, el desarrollo del software basado en componentes es una misión bastante clara. Mejorar, acelerar la productividad. Ahora, cuando hablamos de arquitectura en el software, por un lado, obviamente, la arquitectura, si algo nos va a permitir hacer es definir una estructura donde nosotros con bastante facilidad podemos insertar componentes, pero ahí está lo interesante. Ahí viene un comentario. ¿Alguien sabe cuál es el propósito de arquitectura en el software? ¿Alguien me puede comentar? ¿O prefieren que los llame por su nombre? Porque a veces les gusta escuchar su nombre. Vamos con Charcas, Blanco. Sí, le escucho, ingeniero. Vamos, ¿cuál sería su apreciación?
Yo pienso que el propósito de la arquitectura de software es mejorar la calidad, ¿no? Entre otros aspectos. No, Eh, ya, lo voy a cortar. No, pero no está él. Con esto no se sienta más, pero no necesariamente. Vamos con Rosalba, ¿sabes? Reducir los riesgos a la ¿Riesgos de construcción qué? del software, reducir los riesgos en la ¿Riesgos construcción de qué del tipo? software. Eh, A los ver, riesgos mientras Rosalba piensa, vamos con Obed Andrade, Ortiz. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. En sí, la arquitectura del software es para darle como un modelo, una arquitectura, como bien dice la palabra, de cómo va a ser creado el software. Por A ver, ejemplo, entiendan la el pregunta que le estoy modelo haciendo. Escúchenme, ABC. escúchenme. No me hablen. En los exámenes, por ejemplo, es la pregunta, la respuesta. No me cuenten historias. Vamos a lo puntual. ¿Cuál Ya. es el propósito de la arquitectura en el software? No me digan cómo hacer, no pongan ejemplos, no, propósito, nada más. ¿Alguien? ¿Podría ser lograr construir y desarrollar un software escalable y flexible? Ok, ¿qué significa? Lo ha hecho perfecto, Franz. Me gustaría que lo explique. ¿Qué entiende usted por lo que me acaba de decir? Está perfecto. A lo que yo le entiendo de eso es que el software pueda ser mantenido, o sea, pueda crecer según al ritmo de la organización para el que sea o el Muy objetivo bien. que va a cumplir. Eso, lo que ha dicho Frank, anótenselo. Aquellos que de repente no lo tienen claro. Cuando nosotros estamos trabajando, definiendo lo que viene a ser la arquitectura en el software, tenemos que tener un objetivo del por qué lo estoy haciendo, por qué me tengo que invertir tiempo, por qué tengo que bregar con lo que es la arquitectura en el software. La respuesta es lo que acabamos de comentar. Podríamos contar una historia, si quiere, para que lo puedan tener algo más claro. Hay mucha gente que desarrolla software preocupado solamente porque funciona. Preocupado porque llegue el día de lo presenten, lo entreguen y listo. Pero no se preocupan, se olvidan del después. ¿Qué es el después? El después ocurre una vez que se pone en marcha o se pone en producción, llamémoslo así. Y mucha gente cree que ahí termina el trabajo. Y obviamente quienes pensarán así saben que no es correcto, que no es así. Si algo va a pasar en la vida del software, es la necesidad de que van a haber de hacer cambios. Por alguna razón va a haber la necesidad de hacer cambios en el software. Porque hay nuevos requisitos, porque cambiaron los requisitos, porque la tecnología ha evolucionado. Puede haber un montón de razones. El punto es que va a haber la necesidad de hacer cambios en el software. Entonces, el esfuerzo que los desarrolladores inviertan en hacer esos cambios van a determinar si el software sigue con vida o no. Es decir, si a mí me cuesta mucho esfuerzo hacer un cambio en el software, probablemente me sale más barato poner otro software. Por lo tanto, el que yo tengo se va a morir. En síntesis, una palabra muy usada es esta, es decir, la arquitectura del software tiene como propósito central lograr generar un software que sea escalable, si quieren, flexible. ¿Y cuándo se dice que un software es flexible o escalable? Cuando obviamente
la facilidad de hacer cambios en dicho software es bastante baja. Y si eso ocurre, el software va a vivir mucho más tiempo. Entonces, hablar de arquitectura de software, si bien es cierto, nos permite organizar, darle una estructura al software, pero con un propósito claro. Lograr facilitar los cambios futuros en el software. En la medida en que hacer cambios en el software sea fácil, el software va a vivir más tiempo. En la medida en que el software no sea fácil de hacer cambios, pronto se va a hacer obsoleto y por lo tanto va a ser reemplazado. Ustedes conocen un montón de modelos de arquitectura, van a ver, creo que están llevando una materia. Sin embargo, más allá de aprendérselo los distintos modelos, lo que no pueden perder de vista es el propósito, el porqué. Entonces, hablar de desarrollo de software basado en componentes, arquitectura de software, está bien ahí. Hablar de gestión de datos no estructurados, que es otro tema. Tiene que ver con algo con el cual ustedes van en realidad ya están, me imagino, trabajando. Por ejemplo, ¿alguien sabe a qué se denomina datos no estructurados? ¿Alguien puede comentar, por favor? ¿Algún ejemplo? A ver, yo les comento esta situación. Hay una estadística más o menos que dice lo siguiente. Del 100% de los datos que genera la sociedad, atiéndalo, del 100% de información que genera hoy por hoy nuestro mundo, la sociedad, los sistemas convencionales solo están logrando procesar un 30%, más o menos. Es decir, más o menos hay un 70% de información que no está siendo procesada debidamente por los software convencionales. ¿Qué es un software convencional? A ver, pongamos un ejemplo. Un ERP clásico. Es decir, un sistema de venta, compras, un sistema de comercio electrónico, un sistema de clínica, hospitales, un sistema de activo fijo, presupuesto, recursos humanos. Esos son, llamémoslo, convencionales. Todo ese tipo de software logra procesar más o menos un 30%. ¿Por qué creen? ¿Cuál será la razón? ¿Alguien tiene alguna idea? Y sin embargo dice que hay un 70% que no está siendo procesado de manera apropiada. A ver, vamos con Estefanía. Jocelyn. Estefanía. No está. A ver, escuchemos a Edson Sakaka. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Le decía, ¿qué será que, por qué será que se dice que hay un 70% de información que no es procesada por los software convencionales? Por ejemplo, de los casos que puse hace rato. Podría ser debido a su estructura interna del software. Bueno, ¿alguien que quiera comentar? Bueno, veámoslo de esta manera. Esos ejemplos de software que puse hace ratito, venta, compra, hospital, etcétera, 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 normalmente lo que hacen es procesar información estructurada, ¿no? ¿Por qué estructurada? ¿Por qué? Porque para que ese software pueda procesar datos, alguien los tiene que cargar. Normalmente es un usuario, pero ese usuario, ¿a través de qué lo carga? A través de un formulario, ¿no ven? Por lo general. ¿Y cómo son los formularios? Es algo que está plenamente estructurado. Es decir,
el software no recibe otros datos más los que están en el formulario. No lo recibe si no está según lo que exige el formulario. No lo recibe. Es decir, para que estos software funcionen, previamente nosotros los humanos tenemos que estructurar los datos y cargar. Entonces el software funciona. Pero sin embargo, no toda la información que se genera pues, de manera cotidiana se puede estructurar de esa manera. Por eso decimos información no estructurada. Entonces, ejemplos de informaciones no estructuradas que representan, dice, más allá del 70%, incluso. Ejemplos, no sé, conversaciones, emails, imágenes, videos, chats, documentaciones. Ese tipo de información no tiene pues una estructura general para poderla procesar. Entonces ahí es donde aparece lo que hoy por hoy nosotros, por ejemplo, estamos usando para tratar de procesar de manera correcta esta información. ¿Qué es lo que usamos? La inteligencia artificial. ¿No es cierto? La inteligencia artificial usamos, por ejemplo, para procesar imágenes, para procesar videos, para reconocer texto, para encontrar patrones, ¿o no? ¿Sí? Hay mucha gente que tiene un montón de información de tipo videos, por ejemplo, y no hace nada, no lo procesa para nada, excepto buscar algún dato que le interesa de algún acontecimiento que hubiera pasado. Entonces, cuando hablemos de gestión de datos no estructurados, estamos hablando básicamente en el desarrollo de aplicaciones de software que tengan la capacidad de procesar más allá de esa información clásica que hay que cargar a través de formularios. ¿Me entienden? Entonces, y en otra palabra, es lo que ustedes, en la mayoría, han presentado como innovación en su proyecto de la materia. Finalmente, hay dos temas. Uno que titula Ingeniería de Software de Sala Limpia y el otro que titula Estándares para el Desarrollo de Software. Ambos temas están muy relacionados entre sí, donde el propósito de estos temas es uno solo. Es como alguien dice, ¿no? Las buenas prácticas en la ingeniería de software. Es eso. Las buenas prácticas en la ingeniería de software. ¿Qué significa eso? Que no trabajes como te da la gana, no trabajes como se te ocurra. No, esto es una disciplina. Y por lo tanto, seguramente, pues tiene principios, tiene normas, tiene estándares, tiene convenciones, que tenemos que conocerlas y tenemos que aplicarlas. Por ejemplo, cuando ustedes presenten su proyecto, con seguridad, una de las cosas que vamos a mirar es eso. Hay una frase un principio en todo caso de la ingeniería de software que dice algo como esto, y a veces es el que menos se cumple, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace. Este principio dice así: diseñar no es escribir código. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir estoy diseñando si estoy escribiendo código. El diseño debería ser una actividad independiente del momento de cuando estoy escribiendo código. En la medida en que eso pase, yo voy a poder tener mucha más seguridad al momento de escribir código. No sé si ustedes se acuerdan, alguna vez hemos comentado que el gran sueño de cualquier programador es lograr que línea de código que escribo, línea de código que se queda. ¿Les gustaría? Claro que les gustaría. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el diseño tenga su lugar, su espacio. Pero si nosotros nos ponemos a escribir código medio en el mismo tiempo que voy pensando la solución, la probabilidad de que luego tenga que borrar para ajustar va a ser bastante alta. Y borrar líneas de código, habíamos puesto un ejemplo con ustedes hace tiempo atrás, es muy equivalente en una construcción a tumbar paredes. Tumbar paredes, tumbar ladrillos significa perder tiempo, perder esfuerzo, perder costo. Y lo más riesgoso, pone en riesgo la integridad del edificio. Lo mismo pasa en el software. Entonces, leen
temas. Ingeniería de software es a la limpia, léanlo bastante. Estándares para el desarrollo de software, estándares para análisis, para diseño, ni hablar para la implementación, ni hablar para el código. En sistemas de información, por ejemplo, el semestre pasado prácticamente les obligué a que revisen el código, por ejemplo, de Odoo. Y una de las principales características que se han debido dar cuenta es que yo tengo que cumplir con un estándar para que el código que yo coloco en Odoo, para empezar, sea aceptado por la comunidad, para luego pueda ser publicado. Y si se han dado cuenta, hay una gran cantidad de autodocumentación que se debe colocar ahí en el código. ¿Para qué sirve eso? Obviamente estamos pensando en el mañana. ¿Qué es el mañana? Porque hoy escribo el código, hoy lo estoy escribiendo. Mañana voy a hacer otro proyecto, no me voy a acordar de repente lo que he hecho hoy. O probablemente lo que yo estoy haciendo, mañana pasado lo va a tener que continuar otro. Y si no lo entiende el otro que va a venir, ¿qué va a pasar? Ahora va a querer botarlo y va a querer hacerlo de nuevo. Y eso obviamente no tiene nada que ver con productividad. Entonces, repito, fíjense el proyecto que van a presentar. Repito muchas veces, no es un desafío de demostrar que saben programar, no es un desafío de que saben de que su programa va a correr. Vamos más allá. ¿Ok? Lo estoy repitiendo muchas veces, por favor, espero que lo estén poniendo atención. Y bien, ese es el contenido de la materia, eso es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. Prácticamente lo hemos terminado el semestre ahorita explicando. Sin embargo, obviamente, a lo largo de las clases vamos a estar detallando particularmente ese contenido básico que está en los primeros 11 puntos. Ok, coloquen como un subtítulo bibliografía. Bien, en cuanto a bibliografía, no existe un libro principal, llamémoslo así, que nosotros vayamos a seguir. Lo que sí les voy a recomendar es que cada uno de ustedes, por lo menos, debería tener tres libros que titulen Ingeniería de Software. Y tener no significa que lo tengan, sino que lo lean, pues, ¿no? Y lo apliquen. No importa el autor, autores conocidos, no sé, desde Pressman, Soberweil, hay varios, que titulan Ingeniería de Software. Léanlo. A nivel, digamos, de sitios web que de repente van a ese es un sitio interesante, el Instituto de Ingeniería de Software. Entre otros, seguramente estos van a estar consultando de manera relativamente continua. El Instituto de Ingeniería de Software, la ACM, la IEEE, aquí van a encontrar bastantes estándares. La OMG. Siempre que lean, y eso me imagino que está por demás decirles, pero mejor decir, siempre que lean algo relacionado a lo que hacemos en cuanto a desarrollo de software, busquen sitios especializados en el tema, no vayan a leer otro tipo de cosas. Bien, ahora coloquen como subtítulo sistema de evaluación.
Bien, la forma de evaluación que vamos a usar para la materia es la clásica, es decir, la que está definida por la universidad. Eso quiere decir que vamos a tener los siguientes puntos. Primero, vamos a tener 2 exámenes parciales. Luego vamos a realizar bastantes trabajos prácticos. Vamos a tener un proyecto final. Y obviamente un examen final. En cuanto a ponderaciones, los exámenes parciales valen 40 puntos, es decir, cada uno 20. Los prácticos no tienen una nota asignada. Sin embargo, siempre deben hacerlo. Si quieren lo presentan, si no, no, pero siempre deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque los prácticos por lo general normalmente se profundizan en algunos puntos, algunos temas. Pero por otro lado, los prácticos son candidatos a ser parte del contenido del examen final. Por lo tanto, es conveniente que siempre los realicen para que no tengan algún tipo de sorpresa en el examen final. Luego, el proyecto. Hemos hablado ya bastante del proyecto. Sin embargo, la nota asignada a ese proyecto es de 30 puntos. Si bien es cierto, están en grupos, sin embargo, la nota es totalmente individual. El no estar presente en 2 presentaciones relacionadas al proyecto quedan fuera del proyecto, es decir, están sin proyecto. La fecha final para la presentación ya está definida, independiente de cuándo sea el examen final o cosas por el estilo. Hemos quedado para el martes 13 de diciembre. Es la fecha final fijada ya desde cuando empezaron las clases de cuándo deben presentar el proyecto completamente terminado. Sin embargo, es más probable que en el camino hayan algunas presentaciones que vayan a realizar relacionadas al proyecto. Como les comentaba hace rato, las notas son independientes. Sin embargo, tampoco descuiden este detalle que les comenté cuando hablamos del proyecto. Es probable que en alguna presentación, voy a suponer en un grupo de 7 alumnos, solamente tome un alumno y ese alumno sea el que califique a los restos del grupo o del equipo. ¿Y de dónde lo voy a tomar a ese alumno? No lo voy a tomar de la lista que yo tengo necesariamente, lo voy a tomar de la lista que ustedes me pasen en su documentación. Cada documentación que ustedes me van a entregar tiene una carátula nueva. Y en esa carátula están los integrantes de su grupo. Pero no los coloquen a todos. Coloquen simplemente aquellos que están en condiciones de que les puedan representar a ustedes. ¿Entienden? De tal forma que si ven que alguien no ha trabajado, ¿por qué lo van a colocar? El hecho de colocarlo, están poniéndose en riesgo ustedes porque de repente lo elijo a él y le vaya a calificar mal a ustedes. O también por otro lado lo están perjudicando de que él no pueda desenvolverse, desarrollarse como tal. Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Esto ya les había comentado hace tiempo atrás cuando definimos sobre
proyecto de la materia. En el proyecto de la materia deben asegurarse de utilizar Scrum como marco de trabajo. Ya vayan organizando sus correspondientes sprint, donde la fecha final del último sprint ya está definida, 13 de diciembre. Deben ocupar C4 y alternativamente podrían ocupar también UML, más aún todavía si hay algo que ustedes consideran que C4 no es suficiente. Ya, eso es todo sobre el proyecto. Habíamos hablado bastante sobre ello. 30 puntos es lo que vale. Como también les dije hace ratito al iniciar la clase de hoy, no tienen que esperar nada para empezar a desarrollar el software, ya tienen que empezar a trabajar. Tienen como más de 3 meses, asegúrense de ocupar ese tiempo correctamente y no caigan en la clásica situación que faltando unas semanas para la presentación, están bregando y empiezan a hacer cualquier cosa y terminan con sorpresa. El último punto que viene a ser el examen final. El examen final es un examen escrito. Ese examen se lo realiza de todo el contenido que hayamos hecho en el semestre. ¿Qué es el todo? Contenido hecho en clases, tareas, exámenes parciales, proyectos. No es a escribir lo que se les ocurra. Lo que van a escribir en el examen es en base a lo que hemos hablado en clases. Normalmente me gustaría que ustedes lo vean al examen final no como una opción para de repente aprobar la materia como tal, sino como una opción para mejorar su nota. Trabajen de manera más fuerte en los parciales, en el proyecto. Y el examen final ocúpenlo para mejorar su nota. Fíjense, mire, del 70%, del 100% de la nota, 70% va a estar en sus manos, es decir, lo van a hacer en su casa, en su lugar favorito, a la hora que quieran. 40% de los parciales, 30% del proyecto. Nadie les va a sorprender con nada porque ustedes lo van a hacer, repito, a su ritmo, a su manera, donde quieran. En cambio, en el examen final, ahí sí, de repente, justo les preguntan lo que no estudiaron, como muchas veces pasa. Pero en los parciales, en los proyectos, no hay eso. O sea, hoy se les da el problema y se les da un tiempo para que lo trabajen y lo hacen. El examen final, por si acaso, es un examen simultáneo junto con el otro grupo, es decir, con los grupos de lunes, miércoles y viernes. Ya vamos a ver si ustedes van a su clase de ellos o ellos vienen a la nuestra, y si no nos ponemos de acuerdo, nos venimos un domingo a las 7. El punto es que el examen es escrito. Y bueno, eso es en cuanto a lo que viene a ser la evaluación. Para terminar, algunas recomendaciones. Muy obvias probablemente, pero es mejor decirlas que luego digan nunca se dijo, ¿no? Primero, no existe segundas opciones ni repechajes, absolutamente para nada. Ya la universidad, por defecto, tiene políticas para eso, ¿no? Están las mesas examinadoras, los veranos, inviernos, como se llaman. Sirve, yo por ejemplo lo uso para eso, y ustedes deberían ocuparlo exactamente para lo mismo. Quien se inscribe a una mesa no es pues porque por primera vez va a llevar la materia, ¿no? Es porque de repente en el semestre no le alcanzó el tiempo para terminar algo. Y bueno, para la fecha de la mesa ya lo va a tener. No se mueve ninguna fecha, ni se les ocurra pedir un cambio de fecha. Una vez que hemos definido una fecha, se queda en esa fecha. Nunca tampoco les voy a decir, esto lo traen para mañana, es algo importante, ¿no? Cualquier cosa que hagamos, siempre les voy a dar por lo menos con una semana de anticipación para que ustedes puedan organizar sus actividades. Y siempre va a ser dentro de nuestro horario, tampoco les voy a pedir que vengan en otra hora.
a otro lugar, ni mucho menos. Las clases empiezan a las 4 de la tarde, a las 4 tenemos que estar. Peor si algún día es una presentación de examen o de proyecto. Los 5 minutos estoy acá y luego lo bloqueo la sesión de Zoom, o si estamos en clases presenciales, se cierra la puerta y no entra más nadie. Entonces tomen sus resguardos, tomen sus precauciones para no tener estos inconvenientes. Y por último, cualquier alumno que pudiera ser sorprendido con algún intento de fraude, no lo pierde el examen o el proyecto, lo pierde el semestre. Lo que menos queremos es un ingeniero de software, un profesional con problemas de comportamiento, de ética. En la siguiente clase, por ejemplo, van a hacer una tarea relacionada a eso. Por lo tanto, a la altura en la que estamos, tampoco creo que haya necesidad de estar en situaciones como esa. Como ven, la materia está así. Ahorita, si terminara la materia, ustedes tienen 100, todos ustedes tienen 100. A lo largo de lo que vayamos haciendo, ese 100 pueden mantenerlo o pueden irlo disminuyendo. Pero me gustaría que, más de tener el desafío de aprobar la materia, quisiera que tengan el desafío de aprovechar lo que vayamos a hacer. Van a invertir seguramente bastante esfuerzo en hacer las cosas como los proyectos. Y lo ideal es que no lo pierdan de vista el propósito central. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente clase. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Mire, en mi caso tengo un pequeño inconveniente, el cual antes de la materia de software tengo auditoría informática y lamentablemente ahí la materia es presencial. Entonces, el proceso de pasar clases, porque el ingeniero cumple con su horario hasta las 4 de la tarde, el proceso de llegar a mi domicilio y poder pasar la clase se me complica bastante. Sí, es un tema que hay que ir arreglándolo. O sea, eso no es una excusa. ¿Ok? Hay que arreglarlo. Sí. Bueno, de todas maneras también nosotros vamos a volver a presencial, así que no se preocupe, Carrasco. Si ahorita estamos en presenciales, porque estoy solicitando que un acondicionamiento de aula, que en teoría lo vamos a tener para hasta el día viernes, lo que me han dicho. Espero que el lunes ya vamos a estar allá. Ahora sí es probable que nos vayamos a organizar, es decir, la mitad de los alumnos vienen en una clase, la otra mitad se queda en Zoom, pueden quedarse ahí en la biblioteca o en su casa. Ahorita, por ejemplo, fíjense, yo tengo como 90 alumnos, 95 alumnos creo que son ustedes, ¿entienden? Y yo estoy asumiendo que van a venir los 95, entonces yo estoy pidiendo una infraestructura de aula para 95, pero por ejemplo, ahorita yo veo 36 alumnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo veo estos 36, yo voy a tomar en cuenta estos 36, los demás no los voy a tomar en cuenta. ¿Me entienden? Entonces, porque una cosa es lo que se inscriben y otra cosa es lo que realmente trabajan en la materia. ¿Para qué yo voy a pedir una aula voy a hacer inventar a la facultad una aula de 100 alumnos si en la vida real están 36 alumnos? No tiene sentido, ¿no? Entonces, hay gente que perjudica, se inscribe y no está. Es lo mismo que pasa en la universidad. En la universidad hay un montón de gente inscrita, creo que hay más de 100.000 alumnos, pero de esos 100.000 los efectivos son unos cuantos. Lo demás es puro registro y nada más. Entonces, con Carrasco, por lo pronto, tomen un esfuerzo. Yo estoy seguro que vamos a estar definiendo este asunto y si mantenemos este nivel de alumnos de 36, por decirles algo, yo no tengo inconveniente de hacerlo con ustedes presencial. Ningún problema. ¿Ok? Ingeniero, gracias. Bueno, hasta luego, jóvenes.